Y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes, a quienes han podido estar hoy acá. Estamos orando también por quienes están de vacaciones, varios ya salieron, me avisaron, y así que estén orando por sus hermanos, por la iglesia. Y si a usted le toca en las próximas semanas salir, avíseme, deme un WhatsApp, una llamadita, avíseme para estar orando también por usted y tomar ese tiempo y que el Señor le guíe y le guarde. Y solo también como un consejo, las vacaciones no son espirituales, ¿no? Son para descansar el alma, todo, pero usted conéctese con el Señor donde quiera que esté. El Señor está en todo lugar, 24 horas. Y a veces, lo digo porque a veces uno como que se tiende a relajar en las vacaciones, ¿no? En todo sentido, y yo creo que hay un riesgo ahí, ¿no? Así que mis hermanos, el día de hoy vamos a comenzar la serie Familia Disfuncional y la Esperanza del Evangelio. Y he puesto este título para comprender que la disfuncionalidad en las familias, que es algo muy común, yo creo que todos nosotros hemos vivido directa, indirectamente, y quizás hoy estamos viviendo las circunstancias de una disfuncionalidad en la vida familiar. ¿Y por qué se da la disfuncionalidad? Claramente porque somos pecadores, porque no estamos en un mundo perfecto. Yo no soy perfecto, usted no es perfecto. Y a la hora de juntar en 4 paredes, en una casa, a 2 personas imperfectas, o 3, o 4, o 5, o 6 personas imperfectas, wow, uno podría decir, como dicen por ahí, juntos son dinamita, hermano. Porque la verdad es que la realidad de la disfuncionalidad es algo tan común y por todas partes, que una de las razones más altas de tristeza, de amargura en las personas, la mayor causa, hermanos, de dolor en los hijos, de frustraciones, es la disfuncionalidad al interior de las familias. Y esa realidad es porque el mundo es un mundo caído. Sin embargo, ante esa realidad tan dolorosa que nosotros podemos ver directamente en nuestra casa o en la casa de nuestros vecinos o de alguien más, uno siempre tiende a pensar que esto es para otros, pero la verdad es que esto es para nosotros, para la iglesia. Y cuando vemos la realidad de los textos de aquí, nos van a hablar a nosotros más que a otros. Y por eso quiero animarte el día de hoy a que podamos iniciar con mucha fe en la palabra, pero también con la esperanza que el propio Evangelio produce en aquellos que creen en la palabra y que esa palabra, Dios mismo es capaz de restituir, de redimir, hermanos, las disfuncionalidades que existen en la familia, para que la familia esté mejor, para que podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado y también poder ser la sal y la luz de este mundo, hermanos. Debiesen ser las familias cristianas un ejemplo en este mundo. Debiésemos ser, pero la realidad es que no siempre así. No siempre somos buen ejemplo en esto, pero tenemos esperanza. Porque el Evangelio de Cristo es esperanza, hermanos, es esperanza. Así que quiero comenzar contándoles que vamos a estar estudiando entre el capítulo 37 del libro de Génesis y el capítulo 50. Vamos a ver todos esos capítulos, pero vamos hoy día a concentrarnos en el capítulo 37. Dice el capítulo 37 de Génesis. Solamente vamos a leer los primeros 5 versículos. Usted debiera leer todo el capítulo en estos días. Les pedí el día de ayer por WhatsApp, a los que usan WhatsApp, que adelantaran la lectura, porque me gustaría que usted estuviera profundamente involucrado en la narrativa y que si no partió ayer, parta hoy y lea del 37 al 50. Profundamente estudiándolo para que entiendan muy bien los detalles de la narrativa. Hermanos, quizás me estoy extendiendo en la introducción. Sin embargo, nada de lo que está puesto en las Escrituras es casualidad. Cada detalle, las razones de esa frase, las razones de la pequeña historia, el pequeño comentario, cada aspecto que ahí se narra, tiene una implicación para el Evangelio y para nuestras vidas. Así que yo le invito a profundizar estos textos. Vamos a leer Génesis 37 del 1 al 5, dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos,
porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. La historia continúa, la historia tiene muchos otros detalles en el capítulo 37, pero quiero que nos demos cuenta algo aquí, y esto es muy claro a lo largo de toda la narrativa bíblica y en realidad a lo largo de toda la Biblia. Dios es soberano, y Dios, como Dios soberano, va a cumplir sus propósitos en la historia de las personas, en la historia de las familias, en la historia de los pueblos, en la historia de este mundo. Usando la propia vida de las personas, utilizando incluso las circunstancias, incluso los propios pecados de las personas, Dios cumple sus propósitos. Pero ¿dónde estamos en la historia de la redención? ¿En qué parte de la historia de la redención está este texto? El Señor ha sacado al pueblo hebreo, ¿cierto?, de Egipto, están liberados. Este pueblo está caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Este pueblo oye a Moisés sobre las promesas del Señor y está escuchando cómo Dios, hermanos, resolvió la alianza y cómo trató la alianza que hizo con Abraham, Isaac y Jacob a lo largo de la historia. Porque cuando este texto que acabamos de leer se escribió, es un recordatorio de algo sucedido en el pasado, porque cuando Moisés escribe, él se lo está escribiendo a la familia que está en el desierto. Ellos están en el desierto, salieron de Egipto, y este texto está escrito para poder generar esperanza en el pueblo de Israel que estaba en el desierto desesperanzado, caminando por 40 años, esperando llegar a la tierra prometida. En ese contexto de una situación difícil de caminata de 40 años, con la esperanza de llegar al lugar que Dios quería, que ellos iban a disfrutar fantásticamente con leche y miel, ellos desesperanzados en el desierto, Moisés escribe esto para generar esperanza en ellos. Y es impresionante, porque Dios ahora no solo escoge a personas como Abraham, Isaac y Jacob, no hizo su relación solo con personas individuales. Ahora la historia se vuelca y es descrita con una relación ya no con uno, sino con una familia. Deja de atacar su relación solamente con un hombre y comienza a desarrollar Dios una relación con una familia, con los 12 hermanos, hijos de Jacob, entre ellos José. Y es interesante darnos cuenta que este propósito de generar consuelo y claramente hablar fuertemente al corazón del pueblo que necesitaba aliento en una circunstancia tan difícil como caminar por un desierto, haber dejado toda su tierra y a un lugar que Dios supuestamente les entregaría. Pero pongámonos en el lugar de ellos. Están caminando por 40 años, saben que tienen consecuencias de sus propios pecados, y Dios les dice, van a llegar a un lugar fantástico, y ellos se tienen desesperanza. ¿No nos pasa eso a nosotros también? Cuando Dios nos dice, Dios va a ayudarnos, Dios va a sacarnos del problema, Dios va a arreglar tu matrimonio, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, y seguimos caminando día a día, pero no vemos nada. En esa circunstancia de desesperanza, hermanos, es que el pueblo necesitaba escuchar lo que Dios, a través de Moisés, en estos textos, quería enseñarles. ¿Qué elementos hay en esta historia? Tenemos una familia totalmente desordenada, terrible, complicada. Tenemos un hijo inmaduro, esos niñitos malcriados. Tenemos un padre que no hace honor a su cabello blanco, que debiera ser un hombre maduro por los años, pero sigue cometiendo graves errores. Los mismos que hizo de joven, los sigue cometiendo de viejo. Tenemos también una familia que toma el odio como un elemento que podía utilizarse al interior de una familia. Realmente vemos a los hermanos de José rodeándolo a él con odio. Vemos que este odio tenía algún grado de justificación porque el tipo era inmaduro, era el protegido de su padre, era cuidado por su padre. Vemos la escena y claramente cuando vemos la mezcla de una familia de este tipo, es muy difícil pensar que algo bueno puede salir de ahí. Esa es la realidad del texto. Eso es lo que nos está diciendo. Y cuando uno mira esto rápidamente, uno pudiera llegar a pensar, ¿y con esto le vamos a dar esperanza a la gente? Con esta realidad
de una familia complicada, de un hijo malcriado, de un montón de hermanos que odian a su hermano, de un padre que privilegia a uno, que tiene preferencias por uno y desecha al resto. Ahí vamos a tener esperanza. Y es tremendo, porque si uno no lee con cuidado y no ve el contexto, claramente esta historia genera desesperanza y no esperanza. Pero la verdad es que esto fue escrito para generar esperanza en las personas. Es la historia de la familia de Jacob, no es la historia de José, es la historia de una familia, es la historia de un grupo familiar. La primera característica de esta familia, que es una familia disfuncional, es que en las familias disfuncionales, hermanos, las cosas no se resuelven de manera correcta. En toda familia disfuncional, cuando los problemas se acercan, la manera de resolver las cosas está mal. De ahí parte el problema. En familias disfuncionales, por ejemplo, la confrontación y el amor normalmente no existen. La confrontación en amor desaparece, no existe en una familia disfuncional. Lo que da lugar a maledicencia, amargura entre padres e hijos, entre esposos y esposas. En familias disfuncionales, hermanos, el beneficio de la duda que todos debiéramos tener, ¿cierto? Da causa, ¿cierto? El no otorgar el beneficio de la duda da causa a amargura y rencores. En familias disfuncionales se roba el derecho de defensa. En familias disfuncionales se manda lejos la dignidad de otra persona. En familias disfuncionales la maledicencia es tan real, porque aprendieron a resolver los problemas hablando y gritando. Así son las familias disfuncionales. Y esta familia era así. Es impresionante. Ante esta realidad, esta escena, esta película que nos parece una telenovela, ¿no? Ni la mejor de las venezolanas, ni colombiana, estaría al nivel de la tremenda historia que tenemos aquí. Ni las brasileñas, hermanos, llegan a los pies de esta comedia. Porque realmente es impresionante darnos cuenta del tipo de familia que Dios escoge. Y aquí es donde quiero tocar el primero de los puntos de este sermón, porque vamos a ver en 3 puntos. El primer punto es que hay un Dios soberano que elige a familias disfuncionales. El segundo punto que vamos a ver esta mañana, Dios soberano transforma en un proceso a las familias disfuncionales. Y tercer punto, Dios soberano se glorifica al final en las familias disfuncionales. Entonces, Dios soberano elige a familias, Dios soberano transforma familias en un proceso y Dios soberano se glorifica en familias disfuncionales. ¿Cuál es el título del sermón de hoy? La soberanía y la esperanza. Porque una de las cosas que la gente tiende a pensar, que cuando uno habla de la soberanía de Dios, habla de una especie de fatalismo. Los que no entienden la soberanía de Dios o la ven tan limitada, ven a esta idea de la soberanía como una idea fatalista. Es como si Dios tiene todo determinado, ¿para qué hago nada? ¿Para qué me esfuerzo si estamos todos fritos? Si Dios ya decidió. Esa idea, hermanos, de la soberanía es una idea totalmente parcial e incompleta y no está a vista a la luz de las Escrituras. Por eso, cuando vemos el primer punto, Dios soberano elige a familias disfuncionales, quiero notar lo siguiente. Solamente en este capítulo, el capítulo 37, aparece alrededor de 20 veces la palabra hermanos. Hermanos. Y lo tremendo, hermanos, es que esta familia de hermanos se lleva terriblemente mal. Mal. Lo que impresiona es que no se llevan bien en realidad los hermanos en ninguna parte de Génesis. Porque el problema entre los hermanos parte al principio. Entre entre Caín y Abel, problemas entre hermanos. Luego esto continúa entre Isaac e Ismael. Y después sigue el problema entre Jacob y Esaú. Y no es raro entonces que siga entre los hijos de Jacob. Sigue entre todos ellos, siguen los problemas entre los hermanos. Cualquier circunstancia que se parezca a la vida real es solo coincidencia. ¿Saben qué? Esto nos lleva a concluir algo. Dios, nuestro Dios, no eligió a la familia de Abraham, a los descendientes de Abraham, porque eran los mejores representantes de los valores familiares y tradiciones de una familia correcta, por encima de los vecinos paganos. No lo eligió porque eran mejores que los paganos. Los eligió porque Dios toma cosas terribles y las transforma y las redime. Por eso Dios elige familias disfuncionales como las nuestras.
porque todos nosotros venimos de familias así. Todos nosotros hemos sido afectados por familias disfuncionales. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados y nosotros mismos hemos vivido y quizás somos aún familias disfuncionales. Pero eso no es un problema para Dios, porque Dios elige a familias disfuncionales para tomarlas. Así lo hace Dios, hermanos. Entonces, no es simplemente la historia de José, ni Dios obrando solo en la vida de José, porque da la impresión, si uno lee por encima esto, que aquí el héroe de la historia es José, y está lejos de ser el héroe de la historia. Aquí el héroe de la historia, y siempre el héroe de la historia, es Cristo, es Dios, que toma a personas imperfectas y las salva, las redime. Puede tomar matrimonios quebrados y restaurarlos. Puede tomar personas y redimirlas completamente, porque Dios es capaz de hacer eso. El problema no es Dios. El problema es muchas veces, y sigue siendo siempre, el corazón de aquellos que se acercan a Él. Entonces, José y sus hermanos fueron los padres fundadores de la nación de Israel, un grupo de personas defectuosas, profundamente pecaminosas, que Dios escogió para convertirlos en una nación que le perteneciera, una nación que le adorara. Él quería un pueblo de adoradores, y elige un montón de idólatras para transformarlos en adoradores. Y esta historia comienza, por supuesto, cuando Dios llama a Abraham y aparta a este pueblo. Y la historia bíblica, y esta historia en particular, este relato que estamos estudiando en estos capítulos, es la historia sobre el gran plan que Dios tiene con Israel. Y que está haciendo todo esto a través de esta experiencia que ellos están viviendo para formar una nación, y a través de esta nación impactar el mundo, hermanos, porque ellos fueron los que gestaron, y a través de ellos vino la ley, a través de ellos vino el Mesías, a través de ellos vino todo el mensaje para el mundo. A través de esta familia quebrada llegó a avanzar el plan de Dios hasta nosotros, hermanos, porque Dios tomó una familia terrible, la transformó para glorificarse, y que el evangelio continuara para su gloria, y que ese evangelio llegara a nosotros aquí a Chile hoy día. Eso es maravilloso, porque cuando uno no ve las cosas en perspectiva y toma solo la realidad actual, si uno tomara solamente los primeros 5 versículos de Génesis 37, cierro la Biblia. Si solamente usted tomara lo que está viviendo hoy en su familia, se puede hasta suicidar. Si usted toma solo lo que pasa hoy en su familia sin tener perspectiva del evangelio, usted se puede deprimir. Pero cuando uno entiende que hay un Dios soberano sobre toda circunstancia y persona, la esperanza comienza a florecer. Lo estamos viendo, amados, porque el evangelio produce esperanza. En contraste a las generaciones anteriores, lo que estamos viendo aquí es que cuando Dios elige soberanamente a un miembro de la familia para mantener la promesa, luego esto se amplía en una familia más grande, lo que complejiza mucho más el asunto. A pesar de todo eso, vemos cómo Dios puede interactuar en una familia compleja. Y vamos a sorprendernos cómo Dios puede tocar el corazón de un padre, de hermano, de hijo, usar toda circunstancia, usar los problemas, usar los pecados de ellos, e ir presionando y permitiendo las situaciones para que los seres humanos decidan, a pesar incluso que pecan, Dios pueda tornar todo esto para el bien de ellos, de su nación, de un pueblo, de una familia y de la historia de la redención. Entonces, a mí me ha impresionado profundizar estos textos. Son textos que probablemente usted y yo hemos leído más de una vez. Sin embargo, cuando uno comprende lo que Dios es capaz de hacer en la vida de personas quebradas, en la vida de personas corruptas, en la vida de personas pecaminosas, y transformarlo para bien, yo digo, gracias, Señor, porque yo todavía tengo esperanza. Y yo creo que usted también tiene esperanza por el evangelio. ¿Es esta una familia disfuncional? Vamos a profundizar. Vamos a ver los personajes de la historia hoy día. Examinemos a los integrantes. Joselillo. Ok. Como les dije, podemos caer en la tentación de pensar de que José no es tan malo. Es un muchachito. Es un jovencito de 17 años. Es inmaduro el niño, hay que entenderlo. No, hermanos.
Él tiene 17 años de edad, había sido enviado a ayudar a sus padres al campo, ¿cierto? A sus hermanos, ayudarlos ahí al campo en el pastoreo de la oveja. Y dice el texto en el verso 2 que este joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Aquí ya estamos viendo inmediatamente que esta es una familia que se forma de hijos de varias mamás. Los hijos tuyos, los tuyos, los tuyos y los tuyos. Aquí hay al menos 3 madres y un padre, hijo de 3 familias, de 3 mujeres. Esa es la realidad. Y aquí vemos cómo esta mezcla que se está produciendo ya complejiza aún más la situación. Si es difícil con 2 hermanos de la misma sangre, más complejo se pone cuando no son de la misma sangre. ¿Sí o no? ¿Lo han visto? Yo lo he visto. Entonces, esa es la realidad. Otros personajes bíblicos también, al igual que él, fueron pastores. Él era un pastor de oveja. En este caso de él, era una función simple. Él venía de junior, de ayudar a su hermano en el pastoreo de las ovejas. Pero no es un problema. Fíjense que en la Biblia nos muestra cómo Moisés y David también eran pastores de ovejas. No es un problema, era una buena función. ¿Dónde está la diferencia? Que mientras Moisés pastoreaba ovejas, él buscaba a Dios y recibía revelaciones de Dios mientras pastoreaba. En el caso de David, él tomaba del poder de Dios y defendía a su oveja de los leones. ¿Qué hacía él? Se le caía el cassette. Él se dedicaba a mirar a su hermano y llevarle las copuchas al papá. Eso hacía el niñito. En vez de estar preocupado de las ovejas, por último de orar a Dios, por último defender a las ovejas de los otros animales, él se dedicaba a mirar a su hermano e ir y hablar mal de ellos frente a su padre. Ese era José. Ese era José. En hebreo, la frase en particular, cuando habla de que él informaba a su padre, tiene connotaciones de un informe falso y malicioso. O no era solamente decir exactamente lo que pasa, él le ponía su cosecha. Es con malicia. Él quiere poner mal a sus hermanos delante de su padre. Y eso pasa en la familia, hermano. No pasa eso en las familias. Pasa en la familia. Entonces, cuando esa palabra está puesta ahí en el texto, es la misma idea que aparece una vez en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel mandaron los 2 espías a ver la tierra de Canaán y volvieron, y el informe que ellos dieron era justamente un informe negativo, malo, malicioso. Dice el texto en Números 13:32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasábamos para recorrerla es tierra que traga a sus moradores. Ellos no solamente estaban dando un informe, ellos no eran auditores, hermanos. Un auditor debiera ir a una empresa y ser objetivo en el informe. Él no pone su cosecha, es objetivo. Ellos no eran objetivos, ellos eran maliciosos. Es ponerle color para dejar mal al líder, ponerle color para dejar al hermano, ponerle color para dejar mal al papá, a la mamá, a la esposa, a los hijos. Le ponen color. ¿Usted entiende lo que es eso, no? Estoy hablando en chileno. Ok. Entonces, esa idea, hermano, es algo que aquí el texto nos deja ver. Les ruego poner en silencio los celulares, por favor. La Escritura nos muestra que esa idea está en el texto. Es un labio mentiroso que emite juicios para poder sacar ventaja de esa actitud, de eso que él está observando. Hermano, esas cosas pasan en las familias disfuncionales. No somos objetivos, no son objetivos, sino que quieren decir lo que a ellos les conviene. Cuando me toca pastorear un montón de parejas en matrimonios o en relaciones interpersonales, generalmente las personas cuentan la historia de la pinta de ellos a la pinta de ellos para quedar bien ellos. Y eso pasa todo el tiempo, porque son familias disfuncionales, porque son pecadores, como en esta familia. Esa es la realidad. Y a José claramente no le gustaba a su hermano, no quería a su hermano. Él era el chiquitito, era la guagua, pero no quería a su hermano. No los quería, eran de otra mamá, no los quería. Y eso es lo que aquí se muestra en el texto. Y no quería probablemente ser el sirviente de los hermanos, no quería ser el junior. ¿Se fijan? Esa es la realidad. Pero él jugó un papel muy importante, hermanos, en perpetuar la distancia y la ruptura familiar. Porque no todos son víctimas. Muy rara vez alguien es víctima en una familia. Todos somos actores. Todos ponemos de lo nuestro para romper las relaciones. Hijos con padres, padres con hijos, hermanos con hermanos. Todos ponen de su parte. Él justamente perpetuó esto. No es extraño, hermano,
Y no es extraño hoy día que en familias donde hay hijos de más de un padre o de una madre, alguno de ellos colabore y cause divisiones entre los hermanos. Eso pasa, yo lo he visto más de una vez. Además, está el manejo que José hace de sus sueños. Él, qué tremendo, porque además de hacer esto, de que se le caía el cassette con su padre, él tenía sueños. Dios le dio sueños, Dios le dio visiones. Primero, en el primero de los sueños que usted lee en el capítulo 37, él se vio a sí mismo, ¿cierto?, como alguien especial, cosechando grano con sus hermanos, y de repente 11 gavillas de grano se inclinaron hacia él. Entonces él maliciosamente le cuenta a sus hermanos: yo soñé esto, que estábamos todos cosechando y éramos gavillas y ustedes se inclinaban hacia mí. Si ellos le tenían mala con el sueño, dice el texto, y lo dice clarito, que ya no sabían cómo hablarle, ya no le querían ni hablar al tipo. Era tan arrogante que ya no querían. Y más encima, que él vio que sus hermanos se enfurecieron más cuando él les contó el sueño. Se dio vuelta y les contó un segundo sueño para hundirlos más, hermano. Eso es lo que hizo Joselito. El niñito. ¿Por qué lo digo? Porque de repente como padres tenemos una mirada tan equivocada de nuestros hijos. Yo he visto a sus hijos intencionalmente darle un chachazo a otro y hacerse el loco. Lo he visto varias veces. Los vi en los míos. Pero nosotros tenemos una mirada: no, si mi niñito, si es tan bueno. Hay que hablarle. ¿Qué hubiera hecho usted con Joselito? Alguno piensa: lo tiro al pozo. Lo tiro al pozo. Bueno, ellos estaban tan incendiados con José que le dieron ganas de matarlo. A ese nivel llegó la tensión en una familia disfuncional. Porque cuando la tensión aumenta en una familia disfuncional, las cosas se pueden poner muy malas. Muy malas. José ya sabía que lo odiaban. Sabía que él tenía una posición favorecida. Porque cuando un niño, un joven, sabe que tiene una condición de predilección más cercana con alguno de sus padres, se aprovechan de eso, hermano. Aquí pasó. Aquí pasó. Quizás has conocido gente así. Quizás. Por si acaso lo digo, has conocido gente así. No es raro, hermano, que personas que son exitosas o que tienen algún grado de posicionamiento especial se corrompan porque se creen mejores. Hay personas, hermanos, que pueden tener un gran talento, pero ese talento corre el riesgo de ser desperdiciado o corrompido por su falta de sabiduría. Hay personas que pueden tener tremendos dones, hermanos, tremendos dones, pero la falta de carácter los destruye. Hay personas que pueden tener grandes oportunidades en su vida, hermanos, pero pueden perderlas por inmaduros. Esas son las personas que lamentablemente están al interior de nuestras familias. A menos que pase algo que los transforme. A menos que pase algo profundo que los convierta. Y ahí es donde el evangelio entra. Porque lo que les estoy contando hasta ahora es la realidad de lo que pasa. Es la realidad de lo que pasaba en ese tiempo. Y yo creo que Dios nos está hablando para entender que es la realidad que nosotros también podemos vivir. Y que vivimos o estamos cerca o conectados con familias que tienen estos problemas. ¿Quién era Jacob? Jacob era otro ejemplo de disfuncionalidad. Otro ejemplo, el papá. El hecho de que él le regalara un traje, una túnica especial al niño, no es el primer indicador de preferencia que él daba. Antes de eso, en el capítulo 33, cuando él iba a enfrentar a su hermano, ¿cierto?, esta pelea que tenía con Esaú, y Esaú salió en batalla contra él, él tuvo miedo, él venía con su familia, con sus esposas y sus hijos. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró a la mamá de José, a Raquel, y a José, que era más chiquitito, y los puso al final de la caravana para protegerlo. Y a sus hermanos adelante. ¿Qué pensarían los hermanos? Lo guarda él, pero nosotros somos prescindibles, somos descartables. Él no. Eso hacía Jacob. Y ese tipo de preferencia no es extraña en las familias, hermanos. ¿Cómo crees que se sintieron los hermanos en esas circunstancias? Esa es la escena. Más encima, en el relato de Génesis 37, cuando él le regala la túnica, se la regala después que él le da el cagüín de sus hermanos.
Es como que lo premió. Él viene y le cuenta lo que sus hermanos estaban haciendo y viene y le regala la túnica. Gracias por ser mi informante. Y le regala ahí la túnica. Hay padres tan necios como él. Y es tremendo, hermanos. Independiente del tipo de túnica que le regaló, porque algunos dicen, teólogos, que esta era una túnica de realeza, lo que hace más compleja la situación. Porque una cosa es que te regale algo que compré en el persa, otra cosa es que te regale una túnica real. Y si era una túnica real, peor aún. ¿Se fijan? La secuencia es entonces: el joven va a servir, a trabajar con los hermanos, mientras pastan, trae a casa un mal informe sobre ellos y después el padre lo premia con la túnica. Esa es la circunstancia. Más adelante en el capítulo, los hermanos salen a pastar y José no estaba ya trabajando en la segunda escena. Probablemente estaba con la túnica en un sofá con patitas arriba, mientras sus hermanos estaban trabajando y él disfrutando. No sé si habían pucho en ese tiempo, que quizás estaba hasta fumándose un pucho ahí por la ventana. El niñito ya no estaba trabajando. Es más, cuando va, es raro que esté trabajando, porque si va con túnica, no creo que haya ido a trabajar. Esos detalles están ahí en el texto, hermano, y nos muestra justamente el patrón tóxico que el propio padre estaba fomentando al interior de esa familia. Y a veces como padres nosotros fomentamos cosas como esas. Y tenemos que ser muy cuidadosos. En la infancia de Jacob, él vivió lo mismo. No sé si usted lo sabía. Porque su padre Isaac prefería a Esaú y Jacob era el preferido de su madre. El mismo problema que él vivió como niño, lo perpetuó después siendo padre. Hizo exactamente lo mismo. Y eso es trágico, hermano, es trágico porque esta disfunción pasa de generación en generación. En familias disfuncionales lo que sucede es que el amor al interior no está ordenado, es un amor desordenado. Por ejemplo, hay padres que aman más a los hijos que a su cónyuge. Eso es un amor desordenado en la familia. Eso destruye el matrimonio, destruye la familia. Hay padres que aman más, ¿cierto?, a sus propios padres que a su cónyuge. Hay esposos que aman más a sus padres que a su cónyuge. Destruye el matrimonio. Cuando está primero tu papá que tu esposo, primero tu mamá que tu esposa, eso destruye la familia. Eso es lo que pasa cuando no están los amores bien ordenados. Otros aman más el dinero que a las personas, y eso es muy notorio hoy día, lo vemos, ¿no?, a la hora de las herencias. A la hora de las herencias vemos cómo es más importante el dinero que las personas. ¿Y quiénes eran los hermanos? Y con esto termino el relato de esta linda familia disfuncional. ¿Quiénes eran los hermanos? No había dudas, claramente, de que estos hermanos estaban complicados. Ellos odiaban a este soñador, a este tipo, a José. Lo odiaban tanto, ¿cierto?, como dice el texto en Génesis 37, del 4 al 5, que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿No han visto ese tipo de cosas? Que dos personas tratan de hablar y no pueden hablar. No logran hablarse porque es tanto el odio y el rencor que no logran ni cruzar un par de palabras. Eso estaba pasando aquí. No podían ni hablar. Esa era la realidad que dice aquí. Y qué tremendo, hermanos. Porque lo que tenemos que aprender de aquí es que a pesar de que alguien peque contra nosotros, en familias disfuncionales, las personas responden el pecado con pecado. Toda familia disfuncional, y que va a tener que ponerse una etiqueta muy grande, si usted es así, usted siempre responde con pecado cuando recibe pecado. Eso perpetúa que una familia sea una familia disfuncional. El Evangelio nos enseña que la respuesta ante el pecado es la gracia y el perdón y la misericordia. Cuando usted responde con pecado al pecado, va a perpetuar que su familia sea una familia disfuncional. Porque lo único que restaura una familia es la gracia de Dios en Cristo Jesús. No olvides también que estas personas eran personas peligrosas, no eran tampoco santas palomas, ¿ok? Rubén, uno de los hermanos, ya había demostrado indiferencia moral y a la estructura familiar al dormir con la concubina de su padre Bilha. La mamá de otros hermanos, uno de ellos, durmió con esa mujer.
Imaginen el tipo de familia en la cual nos estamos metiendo. Cuando uno no ve los textos y estos detalles, uno cree que no son tan malos. En el capítulo 34 de Génesis, hermano, Simón y Leví habían masacrado una ciudad desprevenida, habían sido sanguinarios al atacar una ciudad y mataron a mucha gente. ¿Y saben qué? Jacob no hizo nada, no le dijo nada. Eso eran los hermanos. Y aquí entonces, en esta historia, ya se volvió no una buena comedia, esto se puso medio siniestro. Cuando uno ve estos detalles, dijo, wow, el tipo de familia, esto está para una historia de terror, o de suspenso al menos, ¿no? Y va a ir quién mató a quién. Ese tipo de familia es la que se narra aquí. Y es verdad, hermano, Jacob no era el mejor padre del mundo, está claro, la Biblia lo muestra. José no era el mejor hermano del mundo, está claro, y la Biblia lo muestra. Pero los hermanos no tenían ningún derecho a responder con pecado ante el pecado de ellos. Como nosotros tampoco tenemos ni un derecho a responder con pecado cuando recibimos pecado. Eso nos enseña la Biblia. Porque cada uno es responsable de su propio pecado. Muchas veces respondemos con pecado, ¿cierto? Al pecado. Muchas veces cuando el otro no hace lo que yo quiero o me siento ofendido por el otro, creemos que Dios me autoriza de alguna manera a pecar contra el otro. En ninguna parte hay autorización. Y eso demuestra nuestra propia disfuncionalidad. Tendemos a pensar que el problema está en el otro y no vemos nuestro propio problema. Lo que está pasando hoy en el mundo, lo que está pasando hoy en nuestras propias familias, es un pequeño cambio de circunstancias probablemente, ¿cierto? Y de los personajes. Pero los problemas siguen siendo los mismos, porque la humanidad sigue siendo la misma cuando no es restaurada por Cristo el Señor. Entonces, muchas todavía se rebelan porque no les hablaron bien. Y les contestan mal porque no les hablaron bien. Muchos reaccionan violentos porque ellas son recurrentemente irrespetuosas. Eso pasa en otros lados, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? Porque en familias disfuncionales las personas tienden a responder el pecado con pecado. Es una tendencia pecaminosa. Alguno podría encontrar una justificación ante la insolencia de otra persona o la falta de respetos. Otros saben que está mal responder mal. Otros ya lo saben, han sido enseñados, han venido a los discipulados, han estado en consejería. Ya saben que responder con pecado, un pecado está mal, pero siguen haciéndolo. Otros saben, se arrepienten por dentro, para adentro, pero no son capaces de decirle al otro, perdóname por lo que acabo de hacer. El esposo decirle a la esposa, perdóname porque te levanté la voz. O la esposa decirle, perdóname porque fui irrespetuosa contigo. Eso perpetúa las familias disfuncionales. En familias disfuncionales, ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que el pecado no se trata como debería tratarse. El pecado es pecado. ¿Qué opina generalmente la gente cuando hay problemas en una familia? Es que cometí un error. La gente minimiza, cometí un error. No, la Biblia no le llama error, la Biblia le llama pecado, del cual tienes que arrepentirte delante de Dios y delante de las personas. Pero la gente minimiza el pecado. Me embriagué. Perdón, cometí un error, me pasé de copas. ¿Qué? Eres un alcohólico, arrepiéntete, busca a Dios. ¿Lo estamos viendo? Necesitas restauración, redención. Perdón, es que tengo un problema, es que prendo con agua, pastor. Tienes un pecado de ira en tu corazón. Tienes pecado de ira, arrepiéntete o vas a destruir tu familia. Lo estamos viendo, amados. En familias disfuncionales, el pecado no se trata como debe tratarse. Muchas mujeres hoy se creen superiores a su esposo y lo manifiestan con palabras y juicios. Muchos esposos se creen superiores a su esposa y lo manifiestan con palabras y juicios. Es para los dos lados igual. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué? Porque en familias disfuncionales los pecados no son tratados como deberían tratarse, hermanos. Entonces, cuando vemos todo esto, ya vimos los personajes, ¿no? Ya tenemos claro en la familia en que estamos. Pero qué tremendo, porque a pesar de ver todo este escenario, lo que debiera admirarnos es que Dios elija a familias como esas para glorificarse. Que Dios elija a familias complejas. Si uno se compara con esta familia diría, churra, a lo mejor yo no estoy tan mal, pastor. Pero qué tremendo, porque Dios elige a los más terribles y los santifica, hermanos. Entonces no es un problema.
No es un problema que tu familia esté mal hoy día. No es un problema que tu matrimonio esté mal hoy día, en el sentido de que tiene esperanza. Porque Dios da esperanza por el Evangelio. Dios puede restaurar una familia, una relación de padres con hijos, una relación entre hermanos, también se puede restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, esto no queda aquí. Esto no queda aquí. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él transforma a estas familias que Él elige mediante un proceso. Diga conmigo proceso. Proceso. Y eso es lo que nos cuesta. Porque uno quiere las cosas ya. Ya. Estamos acostumbrados al combo de McDonald's. Nos gusta ya. Llame ya. ¿Usted cree que si usted ora ya, Dios le arregla todo ya? Y cuando vemos que Dios es un Dios de proceso, soberano, que guía la historia, usted se va a dar cuenta en esta historia que usted tiene esperanza, pero requiere paciencia, requiere un proceso en su propia vida, porque el proceso no es solo para su cónyuge, el proceso no es solo para su padre, no es solo para su madre, también es para usted. Amén, lo estamos viendo. Entonces el segundo punto, el primer punto del sermón es que Dios soberano, ¿cierto?, elige familias disfuncionales. El segundo punto, Dios soberano transforma en un proceso a familias disfuncionales. Y una de las cosas que más me alegra el corazón es cuando yo veo en la Biblia que hay situaciones acá, y usted va a leer muchas veces, depende de la traducción, un pero Dios. Los pero Dios, hay un autor, un teólogo muy conocido, que él escribió un libro solamente de los pero Dios, para exaltar justamente cómo Dios toma circunstancias terribles donde tú dices no hay ninguna esperanza, se arruinó, se acabó, pero Dios. Y Dios agarra la circunstancia y la transforma. Porque Dios es capaz de hacerlo, hermano. Dios es capaz de resucitar un muerto. Todos llorando, María llorando, todos llorando por Lázaro, todo se arruinó, ya tiene 4 días, está podrido, se arruinó Lázaro, ya no vuelve más. Pero Dios. Entonces, con esta realidad es lo que Moisés está justamente alentando al pueblo. ¿Saben por qué? Porque recuerden, este texto no está escrito para nosotros. Este texto Moisés lo escribió para la gente que estaba en el desierto desesperanzada. Para esa gente escribió este texto y nosotros lo leemos, lo entendemos y lo aplicamos a nuestra vida. Pero este texto fue escrito para la gente en el desierto. ¿Y cómo alentó a la gente en el desierto? Diciéndoles, estamos mal, ¿cierto? No hay agua, ¿cierto? Nos falta, no hemos llegado. Hay gente que nos quiere matar, estamos mal aquí en el desierto. Llevamos 39 años y nos falta y no llegamos. ¿Cómo salimos adelante? ¿Saben cómo? Miren para atrás. ¿Recuerdan que hubo un momento donde había una mujer estéril y un hombre viejo, sin ninguna esperanza de tener familia, y Dios les dio un hijo? ¿Recuerdan para atrás este suceso en las Escrituras, donde todo era imposible y Dios los rescató? ¿Recuerdan y recuerdan y recuerdan? Por eso Moisés escribió, para mostrarles lo que había sido Dios en el pasado, para decirles hoy día, ese mismo Dios del pasado está hoy día con nosotros, para sacarnos de este desierto y llevarnos a la tierra prometida. Porque eso es lo que hace Dios con su palabra. Nos cuenta y nos recuerda cuántas veces Dios ha sanado, ha restaurado y ha mostrado su gloria para que tengas esperanza y creas en Él. Porque cómo obra Dios soberanamente, también usando y apoyándose muchas veces, no que dependa, pero sí nos da el privilegio de poder tener fe en Él, orar a Él para Dios obrar en nuestras vidas. Entonces, aunque el nombre del Señor en este texto no se nombra directamente, ¿cierto?, no significa que Dios no esté. El que Dios no esté hablando no significa que Dios no esté. Siempre en la Biblia, cuando usted lea la Biblia, vea la escena. Esto es una película, es una narrativa. Hay una escena, o hay 2 escenas como veíamos en el grupo Conexión el viernes. A veces una escena en la tierra y una escena en los cielos. Siempre hay algo pasando en los cielos. Aquí Dios está. ¿Y saben cómo nos damos cuenta que Dios estaba? Por las pequeñas hechos providenciales que estaban ahí. Por ejemplo, los sueños de José. Dios puso los sueños en José, las visiones. Y es impresionante, porque Dios siendo soberano, Dios siendo tan inteligente y sabio, Dios sabía que si le ponía el sueño a José, ¿qué es lo que iba a hacer José con el sueño? Contárselo a los hermanos. O sea, Dios intencionalmente tiró una granada y esperó ahí y esperó que José la soltara. Porque Dios usa
incluso tus propios pecados, soberanamente, para guiar la historia. Fíjense, Dios no pecó. ¿Quién pecó? José. Pero Dios sabe cuán pecadores somos. Y muchas de las circunstancias presionan nuestro corazón. Dios sabía que era un polvorín esa familia. Dios sabía que era una caja llena de fuegos artificiales. Era cosa de tirar un fósforo y iba a encenderse. Satanás también lo sabe. Y Satanás también pone pensamiento en las personas para explotar el polvorín. ¿No les pasa a ustedes, hermanos, que van a venir a la iglesia y empiezan los problemas? ¿No les ha pasado, hermanos, que quieren decir, ahora voy a orar, y empiezan los problemas? ¿No ha pasado que como matrimonio, sí, mi amor, ahora sí vamos a empezar a orar juntos, y discuten? No, es que yo quiero orar por esto, no, es que yo quiero orar por esto otro. Impresionante. Entonces, Dios sabía exactamente cómo respondería José a los sueños. También sabía cómo Jacob respondería frente a la realidad que estaban viviendo. Y los hermanos, ninguna de las circunstancias que se están desarrollando estuvo fuera del control soberano de Dios. Porque Dios es soberano, Dios sabe todo y controla todo. Él no peca ni induce el pecado. Él no provoca el pecado en las personas deciden. Pero Dios pone las circunstancias para que nosotros actuemos como siempre actuamos frente al pecado y frente a las tentaciones. No había nada de descuido en Dios, ojo con eso. Dios envió los sueños. Era todo parte de un plan perfecto. Fíjense, Dios tenía el plan perfecto de llevar a redención a ese pueblo, pero Dios lo iba a hacer en un proceso largo. No iba a ser tan fácil. Sin embargo, tenemos que entender lo siguiente, y aquí quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué motivo? Porque los caminos de Dios no son los nuestros. Hermanos, los caminos del Señor no son los nuestros. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y por eso a veces, mientras caminamos por la vida, no logramos entender ni papa qué rayo está pasando. Muchas veces decimos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Si yo no soy tan mala, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ofrendo, ¿por qué? Pero eso pasa en otras iglesias, ¿no? Quiero que entienda, hermanos, que Dios lo tiene que hacer así. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios lo hace así? Porque ¿cuál de nosotros elegiría crecer en una familia disfuncional que explotara con el tipo de pecados violentos y traumáticos como esta familia? ¿Quién elegiría estar ahí? ¿Quién de nosotros elegiría ser vendido como esclavo y desterrado a una cultura extraña? ¿Quién de ustedes elegiría eso? Nadie. ¿Necesitaba José ese proceso? Sí. ¿Quién lo elegiría? Nadie. Ninguno de nosotros elegiría ese camino. Por eso Dios nos tiene que llevar por ese camino para transformar nuestro corazón, porque tú y yo no lo haríamos nunca. Aunque le juremos que lo vamos a hacer, aunque le juremos que vamos a cambiar. Hay cosas que no cambian en nuestra vida si no entramos en proceso. ¿O no es así, hermano? Nuestro corazón no cambia muchas veces hasta que entendemos cuán pecadores somos o cuán necesario era vivir nosotros este proceso. Me ha tocado conversar con hermanas y hermanos que han perdido matrimonios en su vida y que generalmente se tiende a pensar de que el responsable es el otro, pero cuando uno va acercándose al Señor, estas personas se acercan a Dios, se acercan a la Escritura, están en oración, están en discipulados, comienzan poco a poco, gradualmente, a darse cuenta que ellos también son responsables, que ellos también cometieron graves pecados, que sus roles como esposas y esposas no los cumplieron, que no supieron manejar adecuadamente, que se entregaron a sus propios pecados, que no tuvieron en cuenta a Dios en su vida. Ellos querían su vida, su voluntad, no tomaron en cuenta a Dios. Dios a lo más fue aquel que estuvo en el día del matrimonio en esa ceremonia, pero fuera de eso Dios no estuvo en tu vida. Y las personas poco a poco se empiezan a dar cuenta que ellos también son pecadores y que necesitan arrepentirse. Ojalá Dios nos guiara a todos a ese nivel de comprensión y arrepentimiento, porque aquellos que van a comenzar una nueva relación en su vida no vuelvan a cometer los mismos errores y maduren
Ciertamente, hermanos, Dios odia el pecado. Él no causa el pecado ni lo condona. Somos responsables de nuestro pecado, lo dice claritamente la Escritura. Sin duda, a Dios no le gusta el pecado, sabe que puede ser traumático, pero cuando hay un plan, Dios soberano sustenta el proceso para llevarnos al punto que Él quiere. Santiago 1, 13, 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No diga entonces que Dios lo tentó, que Dios lo probó. Dios no tienta a nadie. Fíjense, Dios permite simplemente que el propio corazón brote, saque lo que está aquí en nosotros. Entonces, el plan perfecto de nuestras vidas a menudo nos lleva directamente a través del ojo de la tormenta, donde nuestra disfunción y pecado, hermanos, junto con el de nuestra familia y de nuestros amigos, está en plena exposición. Y esa plena exposición, hermanos, genera la oportunidad para que el Evangelio pueda obrar. Porque muchos de nosotros, como en esta familia, no clamamos a Dios y le decimos: Señor, dime qué tengo que hacer, hasta que estamos en el piso, hasta que estamos a punto de perder todo, hasta que el pecado nos está arruinando la vida. Entonces la esperanza viene justamente de que Dios es capaz de sacarnos de ahí. Y Dios lo hace con dos procesos. El proceso de entrenamiento, y aquí voy a tener que ir muy rápido, hermanos. Dios considera en el proceso de entrenamiento, este Dios soberano, Él considera el sufrimiento. Aquí lo vemos. Estas fueron lecciones que ellos aprendieron y que nunca olvidaron. Son lecciones reales y profundas. Justamente José no hubiera sido transformado en el hombre líder que fue después de un pueblo completo, maduro, sabio, si hubiera estado sentado en la casa de su papá con una túnica pierna arriba. No hubiera sido el hombre que llegó a ser si hubiera sido el malcriado que era a los 17 años. Como muchos de nosotros necesitamos todavía largos procesos para no seguir siendo los jóvenes adolescentes con 40 años de edad. Amén. Entonces, quizás hoy hermano, hoy estás sufriendo. Quizás hoy estás triste. Quizás hoy, hermanos, estás en una situación difícil, con el corazón apretado. Quizás hoy no entiendes qué pasa. Yo creo que ellos tampoco entendían qué rayos pasaba. Solamente, ¿qué mantenía a José? El sueño. Los sueños. Dios le puso sueños. Porque en algún minuto, cuando todos lo abandonaron, cuando empezó a recibir las consecuencias de sus propios actos, porque él recibió las consecuencias de sus propios actos, cuando estaba pagando de alguna manera toda su propia maldad, cuando quedó solo, cuando incluso en Egipto, cuando él ayudó a personas y esas personas que él ayudó se olvidaron de él, cuando estuvo preso, a pesar de toda esa realidad tan dura, lo que a él lo mantenía creyendo en esperanza es lo que Dios le dijo a través de un sueño. Hoy nosotros no tenemos los sueños de esa manera, tenemos su palabra. Su palabra dice que tenemos que estar persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y aunque usted no lo vea hoy día, hermano, aunque usted hoy no pueda verlo, crea, porque Dios, si lo tomó, no lo va a soltar. Y en este proceso duro de sufrimiento que estás hoy, ten la esperanza que Dios va a renovar tu vida, va a transformar tu corazón, va a transformar tu familia para su gloria y para tu propio disfrute. ¿Cuánto lo creen? La ruta de entrenamiento de Dios, hermanos, claramente puede llevarnos por caminos que nosotros no hubiéramos elegido jamás. Nunca. Tenemos que ser honestos, ¿no? Los problemas que hemos vivido en la vida, los sufrimientos que hemos vivido en la vida, nosotros jamás lo hubiéramos elegido. Pero es ahí, en el fragor de la batalla, en el fragor del proceso, donde nuestra fe se fortalece, donde crecemos. Y el otro aspecto del programa, de este proceso de entrenamiento, ¿no?, que está en la Escritura, el entrenamiento de Dios también considera nuestro propio pecado. También lo considera. Yo creo que los hermanos de José jamás se hubieran imaginado que ellos eran capaces de tratar de matar a alguien.
Ellos, yo creo que antes, al principio de los problemas, nunca se hubieran imaginado que ellos en su propio corazón iban a albergar el anhelo de matar a su hermano, de matarlo. Porque es raro pensar que alguien de buenas a primeras quiera matar a alguien. Solamente esto es un proceso duro, de golpe, que el corazón empieza a sacar lo peor que tiene, las ganas de matar a alguien. Sin embargo, a pesar de todo eso, que lo odiaban, yo creo que ellos mismos llegaron después a una convicción de arrepentimiento. Pero en ese minuto estaban tan endurecidos, que dice el texto, la narrativa, que lo tiraron al pozo y para que se muriera, y después se fueron a otro lado, mientras su hermano colgaba su vida en un hilo, y se pusieron a comer juntos. Echaron a su hermano en el pozo, que se muera, y se fueron a comer. ¿Quién tiene hambre? Vamos por una hamburguesa. Yo creo que ellos mismos se hubieran imaginado que su corazón podía endurecerse de esa manera. Y yo creo que es muy probable que tú ni siquiera te has imaginado cómo está hoy día tu corazón. Nunca hubieras querido que eso sucediera, pero a veces nuestro corazón está así de duro. Dios quiere cambiar ese corazón. Y Dios lo hace, Dios lo hizo. Porque estos mismos que abandonaron a su hermano, uno de ellos, y que hicieron sufrir a su padre porque le mintieron que su hermano había muerto, que un animal lo había matado, es uno de esos hermanos después, con los años, quiso poner la vida por su hermano, por otro de los hermanos, para que su papá no tuviera una segunda desilusión. Porque Dios cambia los corazones, de corazones duros de piedra a corazones de carne. Ruega para que tu corazón se convierta en un corazón de carne cada día más, y deje de ser ese corazón de piedra que muchas veces no deja espacio para la misericordia, no deja espacio para el arrepentimiento, no deja espacio para la gracia de Dios en tu vida. Amén. Tal vez así es donde te encuentras hoy. Quizás estás en el hoyo como José. Quizás estás así de triste. Quizás en ese hoyo te estás dando cuenta que no tendrías que haber dicho lo que tenías que haber lo que dijiste. Quizás en ese hoyo te estás dando cuenta que hiciste mal ciertas cosas que no debías haber hecho. Confía en el Señor, porque si te arrepientes, Dios puede redimir las cosas, como lo hizo con esta familia. Dios es un gran Salvador. ¿Y saben por qué digo que es un gran Salvador? Porque necesitamos un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros. Necesitamos un gran Redentor para redimir familias grandemente complejas y difíciles como las nuestras. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Y el tercer punto, el primero era Dios soberano elige, Dios soberano hace procesos en la vida de las familias disfuncionales, y el tercer punto, Dios es soberano y se glorifica finalmente en familias disfuncionales. Y aquí es una especie de resumen de la historia. ¿Les gustó la historia de hoy día? A mí me encantó esta historia. Es tremenda lo que podemos aprender de aquí. Si recordamos, vemos a José, que se fue a Dotán, donde encontró a sus hermanos pastando, Génesis 37:17, y cuando lo vieron venir de lejos, conspiraron contra él. Ahí viene ese soñador. A veces pasa, ¿no? Habla puro cabeza de pescado, puro sueño. Dijeron, matémosle y echémosles en una cisterna, y digamos que alguna bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Más encima, querían terminar con su sueño. Matémoslo, y se acabó su sueño. En este punto, el hermano mayor, Rubén, intervino y trató de frenar la idea. No lo matemos, dejémoslo ahí a veces, porque a veces pasan caravanas. Pero ¿saben qué? Es tremendo, porque para que todo esto sucediera, todo tenía que calzar perfecto. Tenía que estar José, tenía que estar el sueño, tenía que él ir al lugar y encontrarse con sus hermanos y reunirse. Tenía que suceder que después encontraran un pozo seco. Tenía que además pasar la caravana que encontrara a José en el pozo. Tenía que llegar vivo a Egipto. En Egipto tenía que caerle bien a alguien. En Egipto tenía que pasar el proceso en la cárcel. Tenía que soñar otro sueño, revelar un sueño para salir de la cárcel. Y después llegar a ser el estadista que fue. ¿Quién guió eso, hermano? Dios.
Porque hay un Dios soberano que se glorifica en estos procesos y lleva a término a las personas, hermanos. Ellos, los hermanos con José, buscaban salirse con la suya. Querían de verdad deshacerse para siempre de su hermano, pero no lo lograron. Porque Dios los trajo de vuelta a su hermano, después en el tiempo. Pero ¿qué pasó? Quizás entre todos los hermanos, algunos eran más duros con José y querían matarlo, pero Rubén decía que no. Pero al final, ¿qué hicieron? Terminaron haciendo lo que la mayoría quería. ¿Saben qué aprendemos aquí? En familias disfuncionales, las personas imitan los pecados de otros. Las personas imitan los pecados de otros. Es así. De una u otra manera, nuestro pecado termina influenciando la vida familiar. Los hijos, por ejemplo, aprenden cómo enfrentar las diferencias y los problemas. ¿Saben cómo? Mirándonos a nosotros. Así aprenden los hijos. Los hijos aprenden de la vida, por ejemplo, ¿cómo se resuelven los problemas de la vida? Gritando. ¿De quién lo aprendieron? De sus padres. Los niños aprenden que la vida se resuelve golpeando. Los niños aprenden que la vida se resuelve arrancando los problemas. ¿De quién lo aprenden? De sus padres. O los hijos aprenden que la vida se enfrenta perdonando. O los hijos aprenden que la vida se resuelve arrepintiéndose. O los hijos aprenden que la vida se resuelve orando y clamando a Dios. O los hijos aprenden, hermanos, que la vida se resuelve haciendo todo para la gloria de Dios. Porque en las familias disfuncionales las personas imitan los pecados de otros. Los esposos tratan a sus mujeres muchas veces como su padre trató a sus madres. Lamentablemente. Las esposas tratan a sus esposos en el mismo tono que su mamá trataba a su papá. Y perpetúan los problemas. Los hijos cuentan las mismas mentiras que sus padres. Los hijos priorizan las mismas cosas que sus padres. ¿Por qué? Porque en familias disfuncionales las personas imitan los pecados de otros. Con esta aparente muerte de José, parecía que la historia llegaba a su fin. Hasta ahí nomás llegó la historia. El sueño de Jacob, que él había almacenado, de que su hijo fuera el hijo de la promesa. El sueño de José, de que él sería el sol y que los demás se inclinarían. Parecía que todo se terminaba. Hasta ahí nomás llegábamos. Pero pese a todo, José llega a Egipto, donde fue vendido a la casa de Potifar. La historia de José aún, hermanos, no había terminado. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque también tenemos que creer que nuestra historia tampoco ha terminado. Tu historia no ha terminado. La tuya tampoco ha terminado. Tu historia no ha terminado, hermano. Tu historia continúa. Porque hay un Dios que se va a glorificar en tu historia. ¿Cuántos lo creen? La soberanía de Dios es tan tremenda y muchas veces inexplicable. La soberanía de Dios está obrando de manera tan compleja y profunda todo el tiempo, a lo largo de esta historia, tal como lo hace en nuestras vidas. En esta historia tan compleja, cuando usted la ve y la estudia en detalle y se posiciona en un mapa y los lugares y los contextos, es tan raro y complejo lo que pasó, pero Dios logró sacar algo bueno de ahí. Yo creo que si Dios mira nuestra historia, también la puede ver compleja, porque nosotros somos complejos, pero no es un problema para Dios. Dios puede resolver tu vida y la mía. Primero, consideremos las coincidencias. Hay muchas, me las voy a saltar por hoy, pero hay muchísimas coincidencias. En el texto que vamos a enseñar en la semana, en los grupos de conexión, van a estar las coincidencias, así que vaya al grupo de conexión, porque si quiere tener la otra parte del sermón, la tiene que escuchar ahí. Hay muchas coincidencias, hermanos, muchas coincidencias que solamente podían suceder si Dios intervenía. ¿Para qué? Para guiar la historia. Hermano, yo creo que usted también tiene testimonio de que hay cosas que en su vida han pasado que solamente fueron providencia de Dios. La providencia de Dios está siempre de parte nuestra, guiándonos y ayudándonos. La soberanía de Dios sobre el pecado. A pesar de los pecados de todos los que intervinieron en ese día, Dios se glorificó en esas vidas. Y al final de la historia, vemos a un José transformado, de ser un hombre arrogante a un hombre humilde. Porque Dios es capaz de transformar a ese nivel las personas. Transformó a hermanos rencorosos en una familia que se amó.
transformó a un padre amargado y triste en un hombre lleno de gozo hasta el último día de su vida. Porque Dios puede transformar a un desesperanzado y angustiado en alguien con gozo. Puede transformar a un mentiroso en un honesto. Puede transformar a una persona depresiva en una persona llena de alegría. Porque Dios es capaz de hacerlo. Amén. Entonces, ¿cuánto tienen esperanza en este día, en el Evangelio? ¿Y saben por qué tenemos esperanza? Porque ese Dios que guía la historia trajo a Cristo para ser el culmine de la historia, la guinda de la torta sobre nuestras vidas. A diferencia de Jacob, nuestro Padre es un Padre amoroso que no comete errores. A pesar, cierto, de que la vida podemos ver padres complicados, Dios no es un Padre complicado. Hermanos, Cristo es el mejor hermano, el mejor amigo. Tenemos una familia perfecta en Dios. Así que podemos tener esperanza. Pero ese Dios soberano trajo a Cristo justamente para poder redimir nuestras circunstancias. En Gálatas 4, del 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué vemos en esto? La soberanía de Dios glorificándose en la humanidad, glorificándose en Cristo. Jesús ejerció toda su soberanía. Él caminaba por la vida diciendo: vámonos de aquí porque viene Satanás. No hacía nada que el Padre no le dijera, no decía nada que el Padre no le dijera. Cuando se acercaba el tiempo de la cruz, Él decía: todavía no es tiempo, se acerca el tiempo, ahora es el tiempo. Dios soberano, hermano. Dios sabe el tiempo cuando tu vida va a salir del hoyo y va a estar en realeza. El Señor sabe cuándo el problema que estás viviendo va a terminar. Él lo sabe. Tú y yo no lo sabemos. Pero tenemos que confiar en este Dios maravilloso que guía la historia. A tal punto es la soberanía que el día que Cristo murió estaba determinado. Dios usó los pecados de las personas para completar el día y la hora de su crucifixión. Hechos 2:23 dice: y hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjense, aquí está diciendo el texto que Cristo fue entregado en la cruz por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios determinó que Cristo muriera, pero dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes son inicuos, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, pero Dios lo determinó. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que la cruz sucedió porque Dios determinó cuándo eso pasara. Si tú tienes hoy día una dificultad en tu vida, Dios la ha determinado, Dios la ha permitido, Dios la está guiando. No te desesperes, confía en el Dios de gracia, confía, porque nuestro Señor tiene el control de tu vida para siempre. Gloria a Dios por eso, amén. Y quiero terminar con un texto. Y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, miremos en la distancia, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Por qué Pablo cita todo esto? ¿Saben por qué Pablo cita todo esto? Para animar a las personas que sufren. ¿Y cómo lo hace? Le dijo: Dios predestinó, Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te santificó y Dios te va a llevar a la gloria. ¿De qué sirve decirle algo hacia alguien? Y aquí lo dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos si entendemos que hay un Dios soberano que toma la historia en sus manos y la guía hasta donde Él quiere? ¿Qué pues diremos ante esto? ¿Qué pues diremos ante la situación difícil que estamos viviendo, pero que Dios tiene en sus manos? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, hermanos, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, la soberanía de Dios es la base que sostiene el Evangelio. Nada de lo que Dios promete en el Evangelio sería algo factible si no tuviéramos un Dios soberano que guía todo. Nada de lo que Él dijo que pasaría si no tuviéramos un Dios que dice que Él controla la historia. Entonces, cuando nosotros miremos a nuestro Señor, cuando cantemos a nuestro Señor, cuando oremos a nuestro Señor en estos días, frente a los desafíos que tenemos en nuestras propias familias, veamos al Dios grande que tenemos, que es capaz de guiar tu historia y la historia de todos hasta la gloria de Él. Eso nos da esperanza, hermanos. Confía en el Señor, ora por tus hijos, ora por tu matrimonio, ora por tu vida, ora por tu soledad, ora por cómo estás, porque Dios está ahí contigo. ¿Cuántos dicen amén? Oremos al Señor.